Pues el posconflicto tiene que despertar, digámoslo, en lo que son periodistas, escritores, poetas, cineastas, pues digámoslo, la necesidad de contar todo lo que fue el conflicto, cuyos relatos conocemos muy parcialmente, ¿cierto? Y digámoslo, el hecho de que estos ejércitos de insurrección estén ya, pues digámoslo, que hayan hecho la paz y los acuerdos, pues le quita a uno el miedo que siempre tuvo de hablar de esos contenidos, porque la verdad es que todos nos censuramos durante muchos años en hablar de esos temas, porque nos convertíamos en objetivos militares de un bando o de otro, o del ejército, de la policía, o de la guerrilla, o del paramilitarismo. O sea, realmente uno lo pensaba dos veces antes de hacer una incursión o un relato de ese tipo. Uno lo pensaba muy bien. Nadie lo hizo, fíjate que muy pocas películas se atrevieron a contar ese tema. Además la guerra estaba tan viva, ¿cierto? Era una guerra tan peligrosa. Ustedes saben que hubo épocas en donde el país estaba prácticamente, las ciudades estaban prácticamente secuestradas, digámoslo. Pues el actor natural, digámoslo, es también una entidad que se ha impuesto en el cine colombiano. Yo no sé por qué desde siempre ha sido como una tendencia que el cine colombiano ha tenido y en general el cine latinoamericano, ¿cierto? Y hay muchos conceptos de actores naturales. Yo personalmente trabajo con una idea del actor natural, ¿cierto? Los actores con los que yo trabajo, pues, digámoslo, están muy cercanos a los mundos de los cuales yo hablo y de alguna manera son como testigos, como testimoniantes de ese mundo. O sea, no solamente están dando pues apariencia de naturalidad, sino que están también como trayendo una verdad ante la cámara. Esa es la idea del actor natural a mí. El actor natural para mí es un testigo, un testimoniante. Me eduqué cinematográficamente en el cine de los años 70, que era ese cine de Hollywood de autor, un momento que se crea en Hollywood muy especial en donde los directores son autores. Está Scorsese, está Coppola, está Brian De Palma, o sea, una serie de autores que trabajando con grandes presupuestos, pues tienen hacen unas películas muy personales. Ese es el autores que me gustan a mí. Yo aprendí mucho, digámoslo, nos fascinaba Scorsese en la época antes de las pandillas de Nueva York, ¿cierto? Que él tiene ahí un cambio. Realmente Scorsese es un hombre que trabaja muy libremente hasta que de alguna manera lo asimila el Hollywood, ¿cierto? Pero Scorsese para mí fue el hombre a seguir. Yo creo que nosotros estamos muy, digámoslo, muy cercados por los prejuicios, por la ignorancia, prejuicios muy fuertes acerca de lo que somos, de lo que queremos ser. Somos muy clasistas, muy racistas. Entonces, y eso pues como que crea en torno de nosotros una ignorancia tremenda de este país. Nosotros somos muy ignorantes de las gentes de este país. Entonces, el cine lo necesitamos urgentemente para empezar a entrar, digámoslo, más allá de los medios de comunicación y de la televisión comercial a realmente quiénes somos. O sea, el cine, como la literatura, pero el cine tiene un poder enorme para mostrar quiénes somos de verdad. O sea, cuál es la apuesta de cada cual en cada lugar, en cada barrio, en cada vereda. Estamos por conocernos, somos unos enormes desconocidos. Nosotros hemos estado, digámoslo, aislados. Cuando tú le preguntas a un joven si conoce, un caleño si conoce Medellín, un muchacho de Medellín si conoce Bogotá, un muchacho de Bogotá si conoce Bucaramanga. Aquí todo el mundo está totalmente confinado a su experiencia de vivir en un barrio. Te digo esto porque vas a ver que cada región va a fundirse con la otra, va a haber un diálogo cultural y en ese sentido todo el país, hermano, va a empezar a ser conocido, porque es que somos
unos ignorantes del país que tenemos totalmente. Digámoslo, yo admiro mucho la opción, digámoslo, educativa de Uniminuto, cierto, la apuesta que hace Uniminuto, digámoslo, con darle educación, digámoslo, a la juventud que de pronto no tiene todas las posibilidades, la juventud popular que está en estas universidades y también el énfasis que tienen en lo que es la parte social, o sea, lo que es, pues, es decir, comunicación. Yo entiendo que aquí Uniminuto tiene como una orientación social y yo cuando me vengo acá me siento realmente en un lugar que sé que mis palabras son escuchadas, o sea, donde hay un diálogo muy fácil que yo establezco con la gente aquí en Uniminuto. Lo audiovisual es el campo que más necesita evolucionar, transformarse, mutar, para tener algún tipo de discurso distinto. En lo audiovisual somos muy conservadores, la cámara siempre está en el mismo sitio, los formatos siempre son iguales, los informativos son parecidos, los magazines son idénticos, las telenovelas se parecen unas a otras. Entonces yo creo que es necesario comenzar a innovar, pero para poder innovar tenemos que hacerlo desde las universidades, porque en las universidades le enseñamos a los estudiantes a hacer eso mismo que criticamos. Entonces yo creo que para innovar hay que comenzar a crear formatos, intentar hacer otras mezclas distintas, otros modos de construir el conocimiento, de construir la narrativa y la estética. Y lo que a mí me parece que es más importante es comenzar a trabajar formatos de televisión, de audiovisual, de YouTube locales, que se parezcan más a la gente en las temporalidades, en las estéticas, en lo narrativo, que sea mucho más parecido a la cultura en la que uno pertenece y que si uno hace eso, de pronto puede innovar. Por decir una cosa, ¿cómo hemos innovado en comida? Mezclando, entonces uno mezcla una cosa del Amazonas con una cosa del Pacífico, con una cosa del Caribe, con una cosa del boyacense y saca una cosa nueva. ¿Cómo hemos innovado en la música? Chucky Town innova siendo pacífico, pero a la vez siendo pop, pero a la vez siendo rap, entonces mezcla distinto. Entonces yo creo que tenemos que aprender de las músicas y tenemos que aprender de la comida y tenemos que aprender de las culturas populares. Las culturas populares son bastante potentes, pero nunca hemos explorado sus narrativas, sus estéticas. Entonces tenemos que intentar otras maneras de ser Colombia en lo audiovisual. La televisión está hecha en relación al país, en relación a Colombia, como en 4 aspectos. Por un lado, por ahora es muy chiquita el país que aparece ahí. Aparece un país hecho de bogotanos, la mayor parte, y si no, algo parecido en Medellín, en Barranquilla y en Cali, pero no hay mucho más país. Entonces, la televisión requiere meter muchas más formas de país como agenda, como personajes, como relatos, como estéticas. Primera cosa. Segundo, la gente va a la televisión abierta a entretenerse y a relajarse. Por eso los programas que entretienen y relajan son los que se pegan más a la cultura de la gente y por eso pueden tener mayor rating. Entonces se inventaron el cuento que la televisión es para entretener, informar, educar. Es mentira. O sea, educar lo hace re mal, informar más o menos así. En cambio, entretener lo hace bien. Está hecho desde el ámbito de la emoción. Entretenimiento es emocionar. Tercero, debemos hacer una televisión, sobre todo la televisión pública, la televisión local, para servir de espejo del ciudadano común y corriente, para hacer ciudadanía celebrities, para convertir a cada ciudadano en estrella de las pantallas. Las pantallas deben tomársela a todos los ciudadanos. Debemos dejar de hablar nosotros por el ciudadano y que el ciudadano entre, tome las pantallas y hable como se le dé la gana en sus estéticas y en sus necesidades, en sus expectativas. Entonces, la gente tiene el derecho a tomarse las pantallas para eso. Y cuarto, el país tiene que mostrarse mucho más en la diversidad y pluralidad cultural que nos habita. No puede ser que la televisión tenga a las comunidades indígenas aisladas, las mujeres son únicamente presentadoras, pero no cabezas de emisión, libreteadas por hombre, las comunidades sexuales no han podido tener un lugar para eso, las comunidades afro, o sea, no estamos en una representación solamente visual de la diversidad cultural colombiana. Hoy en las multipantallas se habla de transmedia. ¿Y qué significa transmedia? Es cada pantalla narra distinto. La pantalla clásica, la de la televisión popular, la abierta, la que hace Caracol RCN, de hacer una televisión popular,
O sea, es la del directo, la del directo en deporte, en eventos, en música, la de realities, la del sensacionalismo, la crónica roja, la de las telenovelas. Ese es como el aspecto que corresponde a la televisión abierta. La televisión de plataforma o cable ya es para guetos culturales, y por eso hay series de televisión mucho más establecidas en la cual el televidente se vuelve el programador. La televisión de YouTube tiene que buscar ser más humor y una estética más sucia. La televisión de Facebook tiene que ser más de amistad. La televisión de Twitter tiene que ser más de motivación y de moverse. Entonces, aprender que cada pantalla narra distinto y cada pantalla interactúa distinto. Entonces tenemos que proveer diversidad de interacciones y diversidad de narraciones, y cada pantalla debe hacerlo de forma diferente. Pues las profesiones que van a surgir es que yo creo que se va a eliminar la función del comunicador periodista hoy. Ya no servimos para nada. O sea, los comunicadores y periodistas no servimos para nada porque no sabemos hacer nada. O sea, hoy cualquier ciudadano sabe hacer mejor las cosas que nosotros. Entonces, ¿qué va a surgir? Por ejemplo, es importante que aprendamos a diseñar. O sea, el diseñador va a ser muy importante. El programador va a ser muy importante. Va a ser muy importante el que es capaz de narrar, volver a lo clásico, el narrador clásico, el contador de historias, usando las diferentes herramientas que tenemos en el mercado, es el que va a hacer ese tipo de cosas. Entonces, vamos a hacer profesiones que de alguna forma se atrevan a experimentar desde las tecnologías, pero narrando desde lo local, narrando desde la gente, desde lo que la gente hace y la gente piensa. Pues yo digo que el comunicador no sirve. Yo fui profesor 20 años en la Facultad de Comunicación. Y realmente yo lo único que creo, hay gente buena, talentosa, todo lo que quiera, pero yo veo los medios de comunicación y está lleno de comunicadores y cada vez son más malos. Entonces algo debe estar mal, ¿no? Es muy buen negocio la comunicación para las universidades, para recibir gente, pero yo mismo me preguntaba, el comunicador es vago, es perezoso, cree que todo lo soluciona con creatividad, con una creatividad salida de la nada, y no tiene lugar de mirada, porque nosotros sabemos mucho de crítica de medios, sabemos mucho de teoría de la comunicación, mucho de audiencias, mucho de análisis de mensaje, mucho de todas esas cosas, pero no tenemos una mirada del mundo. Entonces, al no tener una mirada del mundo, no tenemos un punto de vista para mirar el mundo. Entonces, si no tenemos ese punto de vista para mirar el mundo, pues realmente fracasamos. Entonces, por eso lo que se estila hoy es, por ejemplo, usted estudia historia, antropología, sociología, ciencia política, y haga una maestría en televisión o una maestría en periodismo o una maestría en transmedia, y ahí va a aprender. Si ya estudió comunicación, pues hay una forma de remediar eso. Haga una maestría en historia, en ciencia política, porque necesita formar una mirada del mundo, porque es que sin mirada del mundo yo no tengo nada que contarle al mundo. O sea, lo único que me permite que yo le cuente algo a alguien es que yo tenga una visión propia de lo que es la sociedad a la que me estoy comunicando, si no, no tengo ninguna posibilidad para hacerlo. El nativo digital es un hombre millonario y una mujer millonaria en redes sociales, en cultura pop, en saber cool. En eso no hay que le gane. Pero es un ignorante en culturas ancestrales, en saberes teóricos, en capacidad de reflexión. Entonces lo que hay que hacer es volver a Pablo Freire, que planteaba el diálogo de saberes, el diálogo para reconocer que hay cosas en las que sabemos todos y hay cosas en las que somos ignorantes todos. Entonces, eso es lo que se va a llegar a determinar. Entonces, de alguna manera, el tema de cómo encontrarse con eso va a ser distinto. Entonces, lo que creo es que no es que sea, lo que nosotros los jurásicos tenemos que reconocer es que los jóvenes son millonarios en cultura pop. Y lo que los jóvenes de cultura pop tienen que reconocer es que nosotros somos ignorantes en la cultura de ellos, pero somos millonarios en historias, en saberes, en conceptos, en reflexiones, en contextos. Entonces lo que hay que proponer es un diálogo de saberes. Todo depende de los profesores. Tú puedes hacer virtualidad y con un mal profesor no sirve para nada. Y todo depende de los estudiantes, si el estudiante participa o no participa. Yo ahorita estoy haciendo una maestría de la que doy profesor virtual. Ya hay estudiantes que son buenísimos y hay estudiantes que son pésimos. ¿Ve? Eso no depende, y depende de los contenidos, de cómo uno los va armando. Yo no creo que haya una fórmula de eso. Yo creo que vamos a terminar usando todas las formas de lucha, virtual, presencial. Por ejemplo, va a ser cada vez más gourmet que uno dicte una clase en directo, que no use tecnologías. Cuando uno no usa tecnologías, uno se vuelve como más brillante porque
dicta la tecnología, se para al frente de los estudiantes y dicta la clase. Entonces ese profesor se va a volver muy importante, porque ahora ya nadie sabe dictar clase sin tecnología. Entonces de pronto volvemos a que todo es válido, el que usa muchas tecnologías, el que habla muy bien, el que piensa de otras maneras. El cine en Colombia tiene historias que nadie quiere ver, entonces es un cine que explora. El cine que en Colombia lo que falta es público. Yo creo que hay buenas historias, hay gente que sabe hacer bastante bien, pero la mayoría de la gente va a ver películas que se parezcan a la televisión. Entonces hay como un divorcio entre público y autores. Y ambos tienen razón. El público quiere unas películas más felices, unas películas más suaves de ver. Y los autores audiovisuales quieren hacer películas de autor que también tienen todo el derecho. Entonces creo que estamos desconectados público de realizadores.